Señoras, señores, estimados telespectadores, sean bienvenidos a Teto TV, los mejores archivos de la televisión, la mejor onda, con el mejor conductor. Les prometemos que no va a cantar. Lo dejo con él, el Teto Medina. Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Teto TV. ¿Cómo les va a todos? Que dicen, prepárense porque tenemos un invitado riquísimo. No es para comerlo. Un invitado con un montón de anécdotas, de historias. Esa gente que a mí me gusta, yo las defino a veces como polirrubro, que hacen de todo, les gusta, investigadores, van por el lado del humor, van por el lado de la política, van por el lado de la historia, van por el lado del cine, por todo eso, esa gente que a uno le gusta escucharla. Bueno, presten atención porque va a ser súper invitado. Pero antes, agradecerle por supuesto a Rocco Producciones por todo esto, a todo lo que es el elenco de Rocco Producciones, mi querido Daniel Acosta, mi querida Vanessa, mi querida Nati, el Mini espero que no haya venido hoy, espero que no, y a Crónica TV por supuesto por este lugar que nos está dando, maravilloso que lo disfrutamos tanto. Dicho todo esto, después vamos a agradecer porque además tenemos catering, impresionante, felices. Vamos a presentarlo a él. Está acá con nosotros, pide un aplauso, lo conocen porque ha estado en todos los programas, un personaje muy televisivo, pero muy rico también. No digo de plata, sino rico en anécdotas y cosas. Diego Recalde con nosotros, ¿cómo estás, Diego, querido? ¿Todo bien? Gracias. Bueno, lo que yo siempre les pregunto, un poco leyendo tu historia y viéndote en la tele, hace un rato hablamos, yo te vi, el primer programa que te vi, dije, uno puede estar de acuerdo con vos o no, pero este tipo es televisivo. ¿Cómo te diste cuenta vos de eso? ¿Cómo lo sentiste? Y después quiero saber de dónde nace. ¿Por qué Diego Recalde es Diego Recalde? Calculo que tiene que ver porque me expreso de un modo visceral, ¿viste? Sí. No pongo máscara. Te digo de verdad lo que me pasa. Sí. Con todos los riesgos que eso conlleva. Sí. Pero eso me parece a mí que trascendiera la cámara. Claro. Y que del otro lado me empezaran a querer. También tengo como ventaja que empecé a decir cosas que habitualmente no se decían, Claro. y eso hizo que resaltara aún más y que me metiera con intereses que habitualmente eran intocables. Cuando me empecé a analizar el peronismo, empecé a clavar el bisturí hasta el hueso, eso empezó a molestar, pero por otro lado mucha gente estaba necesitada de que alguien lo dijera. Y ahí empecé a ocupar ese lugar y encima lo digo basándome en datos, aparte, en en la estudiado, tele- de manera Sí. visceral, no te escondo nada. En la tele el polémico garpa, digo, ¿no? Sí, pero digo, obvio. pero otra cosa, digo, vos que venís de la cultura, porque venís de la cultura, el cine, todo lo que tiene que ver, has escrito libros, todo. Esta cosa de la tele, ¿no? ¿Cómo lo tomaste? Porque digo, hay que romper esa barrera, ¿no? Porque yo tengo muchos amigos míos de la cultura que hay que ver. Ni loco van a debatir un programa de tele, no les interesa la tele. ¿Cómo dices? Porque yo creo que lo interesante tuyo es ese quiebre que haces, porque tenés un backup enorme y por otro lado tenés con qué responder y por otro lado tenés esa vehemencia que a la gente evidentemente le gusta. Y además me encanta la tele, me parece un medio alucinante. A mí me enseñó a filmar mejor y a contar mejor las historias. ¿Por qué? Porque en la televisión, si no sos entretenido, la gente cambia de canal. Tiene la posibilidad de hacerlo a través del control remoto. Claro. En cambio, en el cine no. Por eso yo a veces jodí a algunos colegas, entre comillas, que le decía, mira, vos tenés mucha suerte de que la entrada del cine no viene con control remoto, porque si no cambia la película. si tu película es un embole. Así Y mismo. por eso yo le agradezco, abiertamente, Sí. por eso yo le agradezco mucho a la televisión. El hecho de empezar primero como guionista y después empezar a hacer cámara, me enseñó a tener que entretener y a que el otro no me cambie. Claro. Entonces, tenés que ser lo más efectivo, entretenido y profundo al mismo tiempo, sin que se note la profundidad de manera obvia, que es lo que detesto de estos realizadores de cine, Claro. para de verdad que el otro no apriete el botoncito y te cambie. Por eso yo este Perfecto. medio lo pondero y además le enseñó al cine a narrar mejor. Claro. Porque le dio más velocidad, más vértigo, le dio ritmo. Yo necesito espectadores para que mi mensaje se multiplique. Pero no por una cuestión de vanidad, también porque ¿Y por es qué uno no? de mis negocios. Perdón, ¿y por además, qué no? ¿Y por qué exactamente, no? me ¿Y por qué encantó. no? Ah. Porque la vanidad ubicada en el lugar adecuado está Esa muy bien. falsa humildad. Claro, no, la vanidad ubicada en el Ahora lugar te voy a adecuado pelear está muy yo a bien. vos, Me encantó lo que dijiste, Sí, me diste sí. el pie, perfecto, y tenés toda la razón. La vanidad, la vanidad ubicada en el lugar adecuado hace que, en definitiva, goces más y que encuentres un modo de vida. Y está muy bien que eso sea un modo de vida. Claro, vos te metiste dentro de la película. Claro, y además, ¿por O sea, qué venías no de ser atrás y queridos? te Si en metiste realidad, en la como película. dice Lacan, todo es una demanda de afecto. Total, En realidad todos total. buscamos ser queridos, no A ver, jodamos. ¿qué parte de no distintos entendemos? lugares, claro. ¿Qué parte no ¿Qué entendemos? parte entendemos que Lo es que hay que eso? hacer es asumirlo, ser honesto con Claro. uno mismo, como vos dijiste recién. Sí, Está ¿por buenísima qué la no? vanidad, claro que sí. Sí. Una cosa es la vanidad y acabó la distinción. Y otra cosa es el narcisismo y sobre todo cuando es patológico, que ahí es otra cosa. La vanidad es simplemente, bueno, quereme por lo que hago. Esto es lo que Tal
eso hago. Si te Bueno, gusta, a mí venía a verlo. te cuento, Sí. han venido grandes músicos acá, por ejemplo, y a mí me gusta mucho la base de cada persona. ¿Qué quiere decir? ¿De dónde venimos? Ejemplo. Sí. Viene un folclorista y le digo, ¿por qué te dedicas al folclore? ¿Por qué te dedicas al...? Bueno, el otro día vino, por ejemplo, el de Orcas, Walter, que hace heavy metal, y los padres son paraguayos, y él se crió con esa música, y de golpe se fue para el heavy metal. Digo, ¿cómo fue? ¿Dónde es que te empieza a gustar el tema de la cultura, escribir, los guiones? Porque has trabajado con Petinato, con Borestein, con gente de Tinelli, Mudro, con Tinelli, con gente Petti. o sea, exigente, por lo menos, digo. Sí. ¿Dónde nace eso en vos? A mí, cuando era chico, me gustaba mucho leer historietas y también leer cuentos de terror, y escribía cuentos horribles, desde luego, ¿no? Pero que me sirvieron para entender que me estaba dirigiendo hacia un lugar. Porque era lo que no podía dejar de hacer. ¿Pero qué leías? ¿D'Artagnan, Nippur de Lagallo o qué? Leía, no, lo mío era más chato, tal vez. Condorito, me fascinaba Condorito. Paturucito, Afanancio, Capicúa. Ojo, también leía Mafalda, me encantaba Mafalda. Y me encantaba Quino. No, a ese no llegué. Sí, pero llegué a Pero Pinche Cachirula porque tenía una revista vieja de mi vieja, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, sí me encantaba Quino. Y me gustaba mucho Mafalda. Y también leía cuentos de terror, viste que el terror te fascina. Humor gráfico. Sí, humor gráfico, exactamente. En una época hice, porque me resulta fácil. En realidad mi mujer dibujaba y yo hacía el texto, digamos. texto. Porque dibujo no de una Diógenes manera decorosa. Lillera, punto en boca. Oh, sí, bueno, eso para mí era una... Bueno, Teodoro y compañía, Beauty. Sí. Una gloria, una de las grandes historietas argentinas, que murió muy jovencito, Lo bueno, te pobrecito. voy a decir algo, voy a hacer un corte acá. Sí. Lo bueno de un entrevistado como vos que podemos hablar cualquier cosa. Sí, pero podemos ir por la rama. No, pero venga, Bueno, pero sí, agárrense porque no voy por cualquiera, pero me encanta. Mira, y te lo Sí. sintetizo así. Sí. ¿Qué es la vocación? Lo que no puedes dejar de hacer. Claro. Yo me di cuenta que no podía dejar de escribir y no podía dejar de fantasear con hacer historias a nivel cinematográfico, porque agarraba la cámara Super 8 en ese caso era mi segundo papá, ¿no? Sí. Y filmaba, o agarraba el grabador, ¿viste? Y Sí, ponía Play and Rec y grababa sonidos y con eso después lo editaba y montaba historias. Claro. Ahí ya empezó a mostrarme que algo de esa índole después iba a aparecer. Porque no podía dejar de hacerlo. Me encantaba hacerlo y me gustaba contar historias. Bueno, ¿Y dije, cuando listo, cuando es este descubrís, porque ahora vamos a ir al tema de Tangalanga, y después vamos con todo lo otro. Pero digo, ¿cuándo descubrís vos que decís, bueno, esto puede ser un medio de vida? Porque uno puede empezar como un hobby, como Hermoso, y de sí. golpe digo, ¿cuándo descubrís esta en mi vida es esta? Mirá, muy Pues si fácil. te noto un tipo agradecido que estás feliz con lo que haces, por eso. No cambio nada. Si Me me das encanta, el DeLorean de Volver al Sí, Futuro, sí, no sí. subo, no quiero tocar nada. Este presente me encanta. Sí, sí. Ni en pedo me Claro. subo. A ver si cago este presente hermoso Sí. que estoy viviendo. Sí. Que además viene con un montón de momentos de felicidad, porque Claro. no es solamente ahora que estoy pasándola bien. Mira, a veces pienso, ¿no? Y digo, bueno, ¿dónde empezó esto de que me pueden pagar por escribir? Cuando empecé a trabajar para las universidades, gracias a mi hermana, tenía 16, 17 años, grababa lo que el O docente sea, decía. ahí tenés lo que te pregunté, tenés referentes familiares. Sí. Que no me contaste. Ah, bueno, mi Contame viejo era eso. abogado, pero Ahí mi está. viejo falleció cuando yo tenía Sí. 15 años. Ah, claro. Pero Que tu hermana... Eso me generó una antes y un después, porque Ah. mi viejo me ha contado a mí en algunas charlas de café, me llevaba, mira, me hiciste Bien, vamos. rememorar un momento de mi vida muy lindo. Me gusta, dale. Mi viejo cuando yo tenía 12, 13 años me dice, mira, ¿qué tipo de películas vas a ver al cine? Y yo le conté, me dice, mira, yo te voy a agregar algo que vos naturalmente no vas a ir a ver. Y me empezó a llevar al cine Lorca, Lorraine, Sí. San Martín, y ahí veía películas que, mira vos, Vamos, que vamos. yo no las veía habitualmente, Sí. ¿viste? Y entonces empecé a transitar Fellini, Pasolini, Ford, Woody Allen. Me hace- Para mi mamá, yo veía Fassbinder. Bueno, eso que Qué cuando salía del maravilloso, qué cine, maravilloso. para mí era, viste, una bocanada también de confusión. Sí, sí. Después se terminaba de aclarar cuando mi viejo me llevaba un café y veía la película con el relato de él por segunda vez. Sí, Y pero en- no lo sentiste como... Yo lo siento, el entrevistado sos vos, disculpame que meta eso. No, me encanta. Yo lo siento como un homenaje, porque yo veía Saura porque lo veía mi mamá. Bueno. O sea, veía Fassbinder, eran rarísimas las de Fassbinder. Eran rarísimas. Y las veía porque las veía mi mamá. O sea, era como, sí, te pero entiendo. te vas formando con eso. Igual te va formando porque te empieza a contar que hay otras formas de narrar la historia Claro. para no quedarme con un solo código. Porque a mí me encantaba, obviamente, Volver al Futuro, ET, Tiburón. Claro. Pero él me empezó a agregar Eso te marcó. otro cine. Me marcó y aparte yo me di cuenta que mi viejo quería haber sido director de cine y Claro, escritor. claro. Y Y, lo- yo lo que dije, claro. pará, estas banderas se izan porque uno arrastra con frustraciones Total. de los padres Así, todo y el hacer tiempo. caso a tus viejos, lo tenés Exacto, con te las vos, pasan aún lo cuando no tenés- te la dicen de un modo directo. Sí. Mi viejo me llegó a decirlas porque lo hermoso de esas salidas al cine es que después charlábamos de la película y también él me contaba cosas de su vida. Claro. Lamentablemente fueron, no sé, 2 años, poquito, porque mi viejo se murió de cáncer en el 85. Pero sigue estando. Claro, sigue estando, En pero eso. entre el 84
3 finales, 84, 85, íbamos al cine siempre. Y una vez por semana, los lunes, mi viejo tenía pretensiones aristocráticas. Entonces iba al cine conmigo los lunes a la noche, a las 10 de la noche, me decía para no mezclarnos con la le gustaba estar tranquilo en la sala. Bueno, me encanta. Éramos muy poquitos. No, y bueno, y esto me marcó de una forma que aún hoy, cada vez que lo recuerdo, me pasan estas cosas que siento una emoción, que a veces se hace externa y a veces me interna. emocionás ¿no? a mí porque a mí lo mismo que te pasaba con el cine a vos, me pasaba a mí con el Colón con mi mamá. Claro. Había plata, vamos a la platea. No había plata y vamos al gallinero. Pero íbamos, todos los años había que ir. Y era una maravilla. Bueno, o sea, te marcó tu papá y tu muchísimo. hermana fue, digamos, la que te... Mi hermana me enseñó a sobrevivir porque me dijo, mira, yo trabajo en la facultad grabando a los profesores y después eso lo paso a una punta y le vendo la punta a los pibes que van a la clase. Claro. Entonces, dije, qué bueno, te pagan por escribir. Claro, que me vino a mí a la mente. Entonces me llevo a la facultad de psicología, después yo me fui a la facultad de antropología, sociología, a ofrecer mis servicios. En realidad a veces había compañías privadas que se encargaban de contratar gente que grababa las materias con su grabador y después las pasaba claro, pasaba. Y así empecé a aprender un montón también por otro lado. Claro. Y me parecía increíble que me pagaran por escribir y por aprender. Porque fui a la facultad de psicología, de antropología, de sociología, de filosofía, de letras, durante, te digo exactamente, casi 14 años. Claro. Ahora bien, ¿cursaste alguna materia? Ninguna. Nunca. Pero iba siempre. Cursaba 3 materias por cuatrimestre, pero no de manera oficial. Claro. Y eso me partió la cabeza, porque aprendía y me pagaban por aprender. En el medio empecé también a relacionarme con la tele, porque trabajaba en paralelo a la tele, donde me pagaban por escribirle al cómico que después hacía el monólogo. ¿Trabajaste con Gorky, seguro? ¿Con quién? Con Gorky, ¿no? Sí, y trabajé sobre Eugenio, todo. Sí. Que le escribía siempre. Vos decís si hace Gruscoin. Gruscoin. Sí, laburé con Gruscoin, claro, pero en realidad laburaba. Sí, igual lo conozco, ¿eh? Sí, laburé aparte porque Gruscoin fue uno de sus primeros guionistas y después fuimos Diego Seigman y yo. Personaje. Sí, gran personaje. También los guionistas de Petinato durante un largo tiempo. De hecho, escribíamos La Plop, me acuerdo, con Diego Seigman. Y también escribía para Andy Kuznetsov, también escribía para Pergolini. Calla en Calla lo escribí entre el 96 y el 2000, el programa entero. Con un amigo, con Patricio Franco. Y mirá qué recuerdo me trae Teto, querido. Y me encanta la tele. Sí, yo la tele, pero la tengo ahí arriba, me fascina. Así que estamos en el mismo poder club. laburar en eso que a uno le gusta. Hermoso. Estar acá ahora. Aprendí. A mí lo que me dejó la tele hermoso es que me pagaban muy bien, porque en esa época eran los 90 y se pagaba bastante bien. El dólar estaba ahí en nuestra vida, enriqueciéndonos porque hacía posible que ganemos buen dinero. Y además, lo que para mí era, me están pagando por aprender. Claro. Me están pagando por narrar, me están pagando por algo que me encanta hacer. Mira, hablando de me están pagando. Estoy hablando mucho. Tengo un amigo para presentarte que te vino a ver. ¡Oh! Me están pagando. ¿Lo va a saludar o viene a saludar? ¿Va usted con él? Bueno, gracias. Acá está. Quería hablar con vos. Digo que quería. ¿Te puedo decir algo antes que nada? Dígame. Quiero agradecerle a tu país lo mucho que hicieron por nosotros. Te voy a decir por qué. Tu país me dio a mí la moneda de ahorro, el dólar. Si no hubiera sido por el dólar y hubiera aceptado el peso que me daba el peronista o el radical, sería pobrísimo. Me diste las horas más entretenidas de mi vida gracias a las series y a las películas que vienen todas de Estados Unidos. Me diste el género policial que lo inventó un norteamericano, Poe. Y además... Pro Yankee, me parece que... Claro, obvio. Le diste a mi hija el mejor de los idiomas porque el inglés le sirve para conseguir laburo acá y en el mundo. Así que yo te estoy muy agradecido. Thank you very much. Así nomás. ¿Qué va a hacer? Yo trae plata a hacer película. Invertir película con vos. ¡Opa! Mira, yo prefiero seguir, ¿sabes por qué? Por el lado independiente. Igual te agradezco el ofrecimiento. Prefiero que la pongas en el país. No, yo quiero hacer mi película. ¡Qué buena la guión! Sobre mi vida. ¿Vos querés que yo retrate tu vida? Exactamente. ¿Y querés asociarte conmigo para que yo haga...? Exacto. Para que haya inversión acá en la Argentina. Está bien, perfecto. Ahora bien, voy a ser libre a la hora de hacer ese guión. Puedo mostrar los lados oscuros, que es lo que nos eleva a nosotros como personas, porque muestra que somos seres humanos. Si vos me permitís esa libertad, la producimos los dos y la hacemos. Yo permití todo. Bueno, listo. Además, perdóname, ustedes inventaron en cierta forma la palabra libertad. Así que libertad. También te estoy agradecido, ¿sabes por qué? Gracias a la Constitución americana surgió la Constitución argentina, porque no solamente se la debemos a los franceses. Así que yo tengo una gran admiración por los Estados Unidos y mucho agradecimiento. La verdadera libertad viene de la palabra de Dios. Claro. Jesús dijo, seréis libre, verdaderamente libre, conociendo mi palabra. Mira. Y yo leer mucho la palabra de Dios y me interesó la palabra la libertad. Mira,
Por eso nosotros hablamos de libertad, porque queremos ser libres de todo. Ay, Porque mirá ahí cómo está la felicidad. Se nos puso Fíjate, los franceses dicen libertad, igualdad, fraternidad, pero la primera palabra que nombran es libertad. Es la más importante de todas. Es la que más nos completa. Conoceré la verdad y la verdad te hará libre. Totalmente. Mirá, muy bien. Bueno. Muy bien, aplausos, vamos a aplaudirlo, muy bien, Gracias. Donald. Gracias, Donald, por ¿Sabes qué venir, ¿eh? Es psicoanálisis. En el psicoanálisis eres el analista y cuando vos te enterás de la verdad, ahí sos libre. Aunque padeces en ese momento saber lo que sos, después te das cuenta que está buenísimo. Gracias, muy bien. Donald. Gracias, Thank you Donald. very much. Yo estoy bien con el programa, ¿no? Usted, tratármelo bien. Sí, está bien, sí, lo estoy Tratármelo tratando muy, bien. muy bien porque Sí, sí. sabes que te queda corto. No, sí, me están por echar, por eso. No, no me lo eche, que conduce Invirtió muy todo, bien. invirtió todo, sí. No, pero a veces No, se equivoca mucho. No, y me trata digas, un poco más o menos No, señor a los Donald. invitados. ¿En Donald, serio? por favor. Igual está buenísimo que se equivoque, ¿eh? Porque No, aparece la verdad en la equivocación. te Es das como el acto cuenta. fallido. Ahí está, me Bueno, Te lo defiendo. Si él te banca, yo te banco. Gracias, muy bien, Donald. Gracias, Donald. Nos vemos. ¿Se va Nos por vemos, allá nos usted? vemos. Tiene algo que decir, porque si no me dice. Y acá estamos bien, pero si él falla, estoy re caliente. Gracias por la ayuda. Muy bien. Ahora vamos a otra cosita que me interesó también que leí tuyo, porque también te gusta la música. Me encanta. Muy bien, el trío Ibáñez. El tri va, gracias por Contame investigarme eso, tanto. dale, contame, no, agradezco a la producción también, pero yo investigué Gracias. lo mío. Pero contame un poquito eso de la música. ¿Por qué la música? Mira, me encanta componer. Mirá. Tengo facilidad ¿Letra, para armar- música o- melodía y letra. Ah, Tengo mirá, facilidad mirá. para eso. Armo melodías en el aire y las relleno, digamos. Imposible aburrirse con vos. Me gusta mucho la vida, me encanta hacer. Soy Sí, un adicto sí, al sí. hacer, ¿viste? Me defino como hacedor. De hecho, si me tuviera que definir No primero estás más como algo. solo. Claro, claro. Por eso quiero vivir muchos años, me encanta la Olvidate, vida. olvidate. Pasó una cosa muy extraña con la música, porque este hobby, entre comillas, se terminó convirtiendo casi en una profesión a partir del 2000. Porque empezábamos a tocar y venía mucha gente a vernos. Claro. Empezábamos a llenar trastiendas, nicetos. Yo pensé que ahí mi vida iba a cambiar y iba a dedicarme a la música como, digamos, el mayor ingreso económico. Claro. Después nos agarró este quilombo que hubo cuando se incendió ese boliche en Once, ¿te acordás? Sí, sí, Cemento. No. Cromañón. Cromañón, perdón, que se complicó después a la hora de tocar, Cromañón, se volvieron más caros y te Se pedían un cerró seguro todo, más sí, alto, todo, se cerró todo, todo, y nos cortó esa subida que veníamos teniendo. Y después lo que empecé a hacer es esa música, usarla para las películas que Claro. hago. Aún así, muy cada tanto, nos juntamos y tocamos, para poco, o sea, no nos ¿Qué siguen instrumento esas tocás? personas. Yo canto. Cantá. Canto, me encanta cantar, me encanta bailar. Todos temas tuyos. Sí, todos temas míos. Me ¿Y encanta. la- y Hicimos qué- como 90 canciones. Sacamos bien, bien. 6 CDs. Y Cuando me uno encanta dice, bailar, me fascina. Cantamos, ¿quiénes son los que cantan con vos? No, en realidad hay un dónde nace el percusionista que es un capo, el tipo llegó hasta tocar en el Colón, Sí. y un guitarrista que es de guitarra del mundo, toca guitarra acústica, porque el sonido del grupo es percusión y guitarra acústica. Y Sí. voz. ¿Por qué tocábamos con estos instrumentos también? Porque nosotros tocábamos mucho en fiestas privadas, ¿viste? Íbamos y era fácil de armar. Íbamos a un comedor y no teníamos ni siquiera a veces que ponerle el sonido, era mucho más fácil. Entonces podíamos hacer muchas fiestas por día. Claro. Y uno tocaba la guitarra y otro tocaba la percusión, y yo cantaba sin micrófono, directamente ahí a capela. No, a capela no porque estaban los instrumentos, no, pero sin tener el micrófono para amplificar la voz. Y eso nos permitía hacer muchos shows por día. Tocábamos en un montón de lugares y además armábamos rapidísimo. 5 minutos, subía el tipo, enchufaba la guitarra por línea, percusión, y yo agarraba el micrófono y me ponía a cantar. ¿Quiénes son tus amigos? Mira, tengo muchísimos amigos, Sí. pero lo que me di cuenta es que para que la amistad funcione, al menos en mi caso, tiene que estar mediada por una actividad. Yo por una historia. Claro. Claro. Tengo una historia de vida con las personas. Bueno, mirá qué interesante. Yo estoy más en el presente que en el pasado. Pero no es una crítica. Lo que No, quiero no, decir no, no. es, por ejemplo, yo hago artes marciales, ¿no? Claro. Entonces, Sí, taekwondo, mira. mira, ya Sí, sí. Ahora estoy haciendo más judo, Sí, jiu-jitsu, sí. bueno, Qué lindo. lucha. Pero con quienes estoy haciendo fueron mis amigos del club. Claro. Soy un chico club. Bueno, me encanta rugby, el club. yo que el rugby. Bueno, También. hice Tenés rugby, pero me conmigo quedo- primaria. Claro. Bueno, claro, Claro, listo. ¿entendés? Bueno, vos seguís practicando el vínculo. Yo practico el vínculo porque también nos une un hacer. Entonces, como nos une un hacer, obligatoriamente después nos quedamos charlando y volvemos a retomar todo eso que tiene que ver con la amistad. Y también como filmo todo el Claro. tiempo, la gente que me acompaña son amigos. Entonces, con ellos practico la amistad. ¿Por qué? Porque el trabajo nos une y eso obligatoriamente hace que vuelvas a recordar momentos de placer, charlas que tuviste en el pasado. Claro, pero Pero te digo algo, si Sí. la amistad sería sin alguna actividad
que lo mediara, no sé si sería posible en mi caso. Porque rara vez me junto con mis amigos de la primaria o de secundario. Más allá que tengo un gran cariño por ellos, los adoro, nos whatsappeamos, pero no me junto. En cambio, con los que hago algo, sí me junto. ¿Qué pasó? Igual se alegran, son divinos. Muy linda la charla, muy linda la reunión, pero bueno, a ver si me das el trailer de él. Bueno, contame, vamos con eso, sí, por favor. Voy a hacer esto, Pues mira, seguimos el chivo hablando. descarado. Ahí está, haga el chivo. El chivo descarado, Gracias, ahí está. Donald. Gracias, Donald. Mira, y aclaro una cosa a esta cámara. Mirá. Dice acá, Diego, que hay el Samurái Argentino, película argentina sin apoyo del Estado. Mira. Perfecto. Para evitar que me digan algo, pues yo hice 17 películas por fuera del Estado porque se puede. Y esta película se estrena en Hoyt Cinemark el jueves 13 de noviembre. Vamos a ver el trailer, ¿lo Sí, tenemos? por favor, dale. ponelos, con Luis Señor Brandoni, director, además. Daniel, por favor, Daniel Acosta, vamos, ahí está. No me sirvió el karate no sirve. ¿No sirve? No. A tu papá tampoco le sirvió el karate para nada. Cenizario, cenizario, para seguir viendo a tu ser querido. Cenizario, 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 para seguir viendo a tu ser querido. Bueno, muy bien, ahí veíamos el cambio, pero quiero que tenga acá el director, quiero que me cuente de qué se trata, cómo es esto. Mirá, es un tema universal. ¿Cómo nace la idea primero, no? Es la historia, en realidad esta película tiene una particularidad. Es la primera vez que dirijo con otra persona, que escribo con otra persona, que hago la producción con otra persona, y que hago el arte con otra persona y que hago todo con otra persona. Se llama Ariel Garófalo, que era compañero mío de artes marciales y ahora sigo practicando con él. Y es la historia de un tipo que lucha contra el paso del tiempo. Mirá. Que es un tema universal. Olvidate. Es un tema universal. Y las cosas que hacemos a veces para detenerlo. Claro. Porque se va. Se va, esto se va a ir, y se va el mañana, y se va, y se va. Lo importante es disfrutar, sí, claro, pero también durar más. Claro. Y para durar más, a veces tenés que desafiarlo al tiempo y apelar a trucos para que la historia se haga más larga. Totalmente. Porque si no te cuidas, te maltratas, vivís menos, ni más ni menos. Y esta película habla de eso. Por eso me gusta tanto, porque además implica identificarte. Además. ¿De dónde? Claro, por eso te pasó a vos. ¿Sos una persona preocupada por, digamos, el paso del tiempo? Sí, y mi socio también. Bien. Los dos estábamos preocupados por el contemporáneos? tiempo. Sí, exactamente. Ahí me da, la misma edad. Perfecto, claro. Y nos estaba pasando lo mismo. Claro. Que te lo sintetizo de esta manera. Una de las cosas que me pasa cuando voy a mear, ¿sabes qué es? Extraño el chorro fuerte de la adolescencia. Mirá lo gráfico que es. Claro, no puedo jugar con las bolitas de naftalina. Claro. Porque ya es otra cosa, viene en cuotas. Antes venía el contado y tenía la fuerza de una hidrolavadora. Y eso te viene a contar que biológicamente, si querés no ser eso, pero no alejarte tanto de eso, cuídate. Bueno, y por eso la película habla también de este tema con mucho humor y está esa figura en un momento. ¿Y se estrena? Y se estrena el jueves 13 de noviembre en Cinemark Hoyt. Va a estar una vez por día en Cinemark Hoyt. Hay que ir a verla, ¿eh? Gracias. Bueno, y ahora vamos a otro costado tuyo que es muy entretenido. Lo hablábamos hace un rato, que tiene que ver con Tangalanga. Yo me acuerdo de los 90, Lionel Campoy, que era Bobigoma. ¿Qué hace usted ahora acá? ¿Qué pasa? Sí. Ajá, no me quemes. ¿Cómo hablar de Tangalanga? Porque está por hacer el monumento a Tangalanga. Pero ¿para qué va a ser? ¿Para qué va a gastar tanta plata? Hace un monumento a mí. No, porque es más chico. Yo trae mucho dólar y pagarte dólar. Sí. Y ahorrar material. Claro. Bueno, te lo mereces, ¿eh? Te voy a decir algo. Nos está salvando la vida, así que te lo mereces. Ahí está. Bueno, ya le conseguí el... Corazón grande, gigante tener yo. Muy bien, gracias, Donald. Me está salvando, me está haciendo quedar bien con el invitado. Gracias. Gracias, Donald. Bueno, Diego, no te decía, Tangalanga. Te vi primero que sos un investigador del tema, has hecho un documental que tiene que ver con Tangalanga, sobre todo con la víctima. Fuiste a buscar a las víctimas que nosotros la escuchábamos por... Exactamente, porque nosotros al principio queríamos saber quién era Tangalanga. Claro. Una vez que supimos quién era, bueno, ahora quién es el otro, porque también nos legaron frases. Gente muy enojada. Sí, obvio, desde luego, pero también nos legaron frases. Sí. Yo me acuerdo, por ejemplo, que usaba frases de víctimas también para contar estados de ánimo. Claro. Me acuerdo, no sé, te voy a poner un ejemplo concreto, y es un poco grosero, pero está lindo, porque es una linda
una linda cosa que logró Tangalanga, que es darle a la mala palabra el valor de una palabra más. Él la hacía convivir con palabras elegantes, con palabras corteses, y sin embargo decía o con tonos corteses y decía barbaridades. Y decía barbaridades. Claro. Yo me acuerdo cuando salía a la noche, iba a bailar, y si tenía éxito, decía, me hice unos vaos de cachufleta. Porque Tangalanga hablaba de vaos de cachufleta, que me parecía alucinante la metáfora, porque la palabra vaos es una palabra muy elegante y le metía cachufleta al lado. O si no, váyase a la ¿En qué sentido me lo Eso es divino. O el oxímoron más maravilloso que inventó, que es no me falta el respeto y que es una gran puta. No, terrible. Ahora bien, esto él lo usaba con víctimas, que también nos legaron frases. Esas víctimas siento que fueron parte de algo extraordinario y que nunca lo supieron. Entonces lo que hice fue salir a buscarlas para comunicarles la noticia. Pero ¿cómo llega? ¿Cómo se te ocurre hacerlo? Bueno, porque siempre quería ponerle cara al otro lado del cassette. Ahora bien, después también me llevé algo que me sorprendió, sobre todo al principio, porque no pensé que era esto lo que iba a pasar. A las víctimas ese llamado le generó una antes y un después. Claro, mira. Fue absolutamente gravitante en su vida. Claro. En primer lugar, porque algunos, por ejemplo, tuvieron ¿Habrán chapeado con eso? La mayoría. Yo soy el odontólogo. Obvio. Yo soy el del esqueleto. Exactamente. Sienten orgullo de haber sido llamadas por Tangalanga, porque, mira lo que te voy a decir. Se dieron cuenta de que alcanzaron la inmortalidad. Claro. Ese llamado fue escuchado por millones de personas que hasta se a mí lo saben me llamó. de memoria. Claro. Era como ¡wow! Claro. Era un motivo de orgullo. Contrariamente a lo que suponía, solamente uno estaba enojado. Y estaba enojado en realidad porque hay ese teléfono en realidad se lo entrega Spinetta a Tangalanga. Sí, me acuerdo. Y él era muy amigo de Spinetta, entonces un poco le dolió que Spinetta. Nosotros en la época yo creo que pasa por ahí, en ¿no? la época de Videomatch, nosotros íbamos a jugar al fútbol los sábados con Spinetta. ¡Aguantá! Ah, Y claro. Spinetta nos contó después, y nos contó esta historia del famoso cementerio de Moreno. Claro, de la chica claro. que tenía un esqueleto en la casa. Morón. Que tenía un esqueleto en la casa. Sí, Preguntarle cómo andar en la calle con su visión política. ¿Cómo le trata a la gente en la calle? Claro, al ser tan... Mirá, Sí, vamos, claro. terminamos con Tangalanga y vamos con Bueno, eso. reconstruye Dale. finalmente. Gracias, Donald. Gracias por la pregunta, si no nos olvidamos, porque si no, aparte yo no me pongo a hablar y no paramos más. Hice 7 partes, 7 películas, porque fui encontrando cada vez más víctimas. Y además puso a prueba mi voluntad. Y te divierte buscar las víctimas. Me fascina, a mí me gusta ser detective. Yo laburo claro, de detective, claro. así que. O sea que en haces cierta guardias. forma, claro. Guardias víctimas de Tangalanga. Pero guardias de 8 o 10 horas comiendo el sanguchito con el cámara al lado, teniendo el equipo de sonido ¿Y los listo datos de dónde abordarlos. los sacás? Mira, laburos demenciales he hecho, porque por ejemplo, el teléfono de la tarotista, que era mi víctima favorita, si bien ella lo da al aire, dice al aire en el llamado telefónico, 652-9005, para poder saber quién era me tuve que leer una guía telefónica completa hasta encontrar su teléfono y ahí encontrar la dirección. ¿Y la encontraste? Sí, y tardé 6 días en leerme la Biblia telefónica, porque la Biblia, mirá qué fallido, la guía telefónica, Biblia. ¿Ibas por los Claro, numeritos? todos los números con una lupa, porque la vista te la hace pelota, pero lo más interesante de todo es que la encontré, lamentablemente ya tenía un apellido que estaba en la N, entonces me tuve que leer 3/4 de Biblia, pero la encontré, y una vez que tenía el teléfono pude encontrar la dirección y me fui a tocar el timbre de esa dirección y tener, bueno, y tuve la suerte que estuviera viva, porque podía no llegar a tener esa suerte. Venga acá un segundo, Donald. ¿Qué me acaba de decir? Porque se me pasó escuchándolo acá, Diego. ¿Qué me había pedido que le dijera? ¿Cómo le va con la visión política en la calle? Muy Con bien, la ahí gente? está. Porque la pregunta está muy buena la pregunta. Gracias por aportar. Sí, claro, porque yo me fui mucho en mi Porque es esta política. cosa, claro, que de golpe la exposición, porque de ser director de cine, escritor y todo, te habrás dado cuenta que ahora en la calle no pasás desapercibido. ¿Cómo lo vivís a eso? Lo disfruto mucho. Sí pasó que en el ambiente artístico, que en su mayoría son peronistas, no me quieren. Además, porque yo sostengo que es el momento de poner el hombro. El Estado no tiene que financiar a la cultura. Fin. Ahora hay otras urgencias, además porque eso se financia con impuestos que se les cobran a los pobres. Ahora que lo sabemos, tenemos que poner el hombro. Guste o no, es así. Nos están pidiendo eso. Tenemos que entregar la caja, muchachos, que es lo más doloroso. Claro. Pero como muchos tienen un medio de vida montado alrededor de esa caja, te odian porque le estás quitando el medio de vida. Pero ¿cómo estudias? Por Entonces, ejemplo, pero no, esto te lo episodio, cuento. a ver, Bueno, alguno- salgo y la gente me pide fotos, se abraza. Me ha pasado que he llegado a recibir, por ejemplo, en estas últimas elecciones, 5.000 llamados de manera privada. 5.000. Claro. No es una exageración. Y mensajitos, bueno, Claro. en realidad llamados, ¿Y a mensajes. vos eso te gusta? De manera privada, ¿no? Porque además recibo de manera pública, sí, esta cantidad, pero de manera privada. Claro. Sí, me encanta. Y muchas fotos en la calle. Muchas Claro. fotos en la calle. Cuando salgo, se sacan fotos y me quieren y me agradecen por ahí las cosas que cuento. Bueno, que está recién justo buenísimo. hablábamos de eso, yo te decía que yo no comparto la falsa modestia, que digo, de alguna manera, yo puedo interpretar que vos, el ser cineasta, era como una especie de timidez que no te animabas a pasar para el otro lado y ahora estás en tu plenitud.
Mira, yo en realidad siempre fui bocón. Lo que me empezó a pasar era que en algunos lugares, cuando salía a contar, por ejemplo, la historia del verdadero peronismo, me pedían que no volviera más. Porque en ese momento era muy chocante. Y Tenés entiendo. una película hecha. Sí, Kim Perón, Kim la hice en el Perón. 2020. Claro. Pero ya venía hablando del tema porque esta investigación que hice sobre el peronismo, que saqué un libro que se llama Relato Roto, Sí, sí, aprovecho Relato para Roto. pasar el chivo, pero más allá de eso, me llevó 20 años. Entonces, cuando empecé a enterarme cosas sobre el peronismo que no se decían en los medios y yo las contaba, se hacía difícil que después me volvieran a invitar. Y lo entiendo, porque además recibían pauta de la provincia de Buenos Aires, Claro. pauta directa del peronismo y además a nivel nacional del Claro. peronismo. Entonces te decían, mirá, Se entiende perfecto. ¿entendés? No vengas más. Sí. Pero ahora es al revés. En esos programas donde yo no podía decir las cosas que decían aquel entonces, Ahora me las piden decís. que las diga. No, me piden que las diga. Qué Por grande. favor, venía, no polémica, contá todo esto de nuevo. Qué grande. Bueno, vamos a hacer una cosa. Tenemos que ya nos quedamos sin tiempo. La Che, verdad, perdón, me hablé no, todo. no, personaje maravilloso. Me encanta escucharte por todas las cosas por las que has pasado y nos hemos quedado con un montón de cosas. Está para una segunda parte seguro. Pero quiero agradecer, disculpame a la gente de la confitería La Nueva San Telmo, porque hoy tuvimos catering. Gracias, Vane, gracias, Dani, gracias, Crónica, gracias, Trump, gracias a todos. Tuvimos catering, gracias, Nati, Dani, nuestro director. La verdad, Dani, un placer escucharte. Me parece que yo te decía, sos un personaje, independientemente de lo político, un personaje muy rico para la tele, para los medios, con muchas cosas para decir. Tenés tu costado de emoción también, que está bueno, porque todos somos un Es que poquito somos así. seres Un emocionales. poquito así. ¿viste? Y va a haber Sí. una segunda parte, Teto, Sí, te lo ojalá, prometo. ojalá, sí. Yo a él lo escuché. Sí. Mucho, mucho. Sí. Pero le voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez agarraste la pala? Yo limpiaba vidrios, limpiaba toldos, limpié bronces, he limpiado hasta casas. Qué Cuando me fui de casa a los 19 años dije, hay que hacer cualquier cosa para Hay que sobrevivir. laburar. Laburaba escribiendo, que esto que te conté al principio y demás, Sí. pero también hice esta cosa de, porque yo andaba en zancos. Ah, mira. Y entonces andar en zancos limpiaba los toldos, como yo vivía en la acera y Callao, Ah, y claro. me conocían los que tenían negocios, Claro. me contratamos para que les limpiara el toldo. Y limpié la mayoría de los toldos de Santa Fe, Callao, porque bueno... Cerca de lo de Caradagian. Ya va a venir, me Sí. prometió que va a venir. Es más, de hecho, Martín Caradagian varias veces vino al colegio y nosotros vimos Titanes Claro. en el ring en la escuela. Sí, Paulina, genio, me Martín. acuerdo. Gigante. Cerramos. Tenemos que cerrar. Diego, un placer, hermano. Un placer A vos, haberte tenido en el gracias por la programa. invitación. Gracias, Donald. Viste que Gracias, pregunta Manu. importante hice yo. Sí, pero la mejor pregunta la hizo usted. Y ordenaste los tiempos. Quédese acá. Muy bien. Con ustedes nos despedimos, nos vemos en el próximo programa. Gracias por estar del otro lado y como siempre acá, gracias Crónica, gracias Ronco Producciones y gracias a todos ustedes que permiten que esto siga. Y la película, vamos a decir... La película nuevo. Diego que hay Samuel Argentino, jueves 13 de noviembre, Cinemark Hoyts. Los Vamos esperamos. todavía. Nos vemos. Chao, gracias. Aló, soy Homero Simpson en Teto TV, maravillado de haber estado aquí y te invito a ti a que te aferres a ver Teto TV desde aquí hasta la tumba. Teto TV, el favorito en la taberna de Moe. ¡No!